Vamos a tratar de explicar estos temas de tensión mecánica, estrés metabólico y daño muscular. Son temas que considero bastante complejos, así que vamos a tratar de abordarlos de la mejor manera posible. Es importante destacar que, como dice Brad Schoenfeld, es una construcción teórica en base a la investigación actual y sus implicancias para el crecimiento muscular. Todavía queda mucho por indagar y descubrir en este área. Básicamente vamos a ver o entendemos que estos son los mecanismos por los cuales se aumenta la proteína muscular, que mantenido en el tiempo da lugar a la hipertrofia muscular. Es decir, son los mecanismos por los cuales luego de realizar el ejercicio se induce a la síntesis proteica. Brad Schoenfeld ha distinguido estos tres: la tensión mecánica, el estrés metabólico y el daño muscular. Vamos a arrancar con la tensión mecánica. El término tensión hace referencia a fuerzas opuestas y el término mecánico hace referencia a movimiento. Pero esto aplicado a las pesas tiene más que ver con que la sobrecarga mecánica va a aumentar la masa muscular y la descarga mecánica produce atrofia. Si yo un músculo no lo someto a ningún tipo de carga, se genera atrofia, es decir, disminuye en tamaño. Como pasaba con los primeros que iban al espacio, que no tenían la fuerza de gravedad, disminuía el tamaño, generaba atrofia. Ahora lo han solucionado con bases de entrenamiento en el espacio, eso tengo entendido, por lo menos de lo que he leído. Para seguir explicando el término de tensión mecánica, sabemos que el músculo se deforma y la magnitud de la deformación es indicador del estrés producido. Si tenemos estas dos imágenes que se encuentran a la derecha, ya podemos observar que la tensión mecánica para la sentadilla de arriba es mayor que la tensión mecánica en la sentadilla del sujeto que está abajo. Esta tensión asociada con el entrenamiento de fuerza va a perturbar la integridad del músculo esquelético. Y esto causa o produce respuestas moleculares y celulares que se traducen mecánicamente y químicamente en las miofibrillas y también en las células satélites, para dar una respuesta de inducción de la transcripción del ADN y la posterior traducción de la síntesis de proteínas. En términos simples, Brett Contreras define a la tensión mecánica con una frase: a veces podés sentir cómo un músculo está a punto de arrancarse de un hueso cuando se están levantando pesos grandes. Esto para él es la tensión mecánica. Vos podés tener tensión de un músculo estirándolo de forma pasiva sin que se contraiga, eso es la tensión elástica pasiva. Y si ponés tensión haciendo fuerza, flexionándolo o intentando llevarlo a la flexión, al acortamiento, eso es la tensión activa. Cuando levantamos pesas, los músculos se encuentran bajo una combinación de estos dos tipos de tensiones, de la pasiva y la activa, porque muchas veces también se estira mientras son activados y se produce la fuerza. Esto un poco de la tensión. Vamos a avanzar un poco más. ¿Cuáles son las dos variables que pueden orientarnos o definir y mejorar la tensión mecánica? Con altas cargas, con intensidades altas, nuestros músculos tienen que hacer mucha tensión. Si no producirían mucha tensión, no van a provocar la fuerza externa suficiente para movilizar o levantar la barra, la mancuerna, en el elemento que sea. Pero la tensión mecánica no solo va a depender de la intensidad, también depende del tiempo bajo tensión. ¿Cuánto dura esta alta tensión que estamos ejerciendo? De ahí es que hay que trabajar también controlando lo que es el tiempo bajo tensión. Sabemos que una contracción excéntrica produce más tensión. La carga nos vence mientras estamos intentando o estamos activando la musculatura. Aumentar el tiempo bajo tensión va a aumentar la tensión mecánica y eso también induce señales. Estas señales, producidas por la tensión mecánica, por la intensidad y por el tiempo bajo tensión, van a ser las que después den lugar a un aumento de las proteínas, es decir, si esto repetido en largo plazo, hipertrofia muscular. De esta manera podemos decir que la tensión mecánica lo que va a lograr es generar que ciertas vías de señalización se activen e induzcan la hipertrofia. Durante la contracción excéntrica sabemos que se desarrolla más tensión, se puede desarrollar más tensión, y esto también tiene que ver con el alargamiento de los componentes elásticos, seriados y en paralelo, sumado al componente contráctil. Entonces, estos elementos miofibrilares, extramiofibrilares también,
son los que suman en este tipo de contracción. La matriz extracelular, la titina y demás son algunos de los elementos que pueden explicar este aumento. Es decir, que la contracción excéntrica aumenta la tensión por suma de la tensión activa y pasiva, y esto podría mejorar la respuesta hipertrófica. Ahora, esta tensión mecánica, si vamos a lo micro, se genera en cada fibra para superar la carga que estemos movilizando, pero esto ocurre a lo largo no de la repetición, sino de la serie. Entonces la tensión mecánica depende de la magnitud, de la intensidad, de cuánto pese lo que estamos movilizando, pero también depende del grado de esfuerzo del tipo del ejercicio que estemos haciendo. Es decir, va a demandar un mayor esfuerzo un ejercicio multiarticular que un monoarticular. Va a demandar un mayor esfuerzo trabajar cerca del fallo muscular que trabajar lejos. Podríamos, con cargas diferentes, de magnitud diferente, con intensidades diferentes, generar una tensión mecánica similar. Y esto se puede lograr a partir de, con cargas menores, trabajar cerca del fallo. Sabemos que la tensión mecánica genera mecanotransducción y esto a su vez genera la síntesis proteica. A modo de repaso, es importante tanto el tiempo y la magnitud de tensión que van a soportar las fibras musculares. Y esto desencadena que los receptores, los sensores mecánicos que están en la fibra muscular, como pueden ser las integrinas, medien para dar una respuesta y desencadenar distintas vías de señalización que van a inducir la hipertrofia muscular en forma de cascada. Y acá hay un estudio muy complejo que todavía se sigue estudiando para determinar con exactitud cuáles son estas vías y cómo se interrelacionan. Lo que buscamos con el entrenamiento es precisamente aumentar todo lo que fomente estas vías de señalización que inducen hipertrofia. De estos tres mecanismos que incrementan las proteínas musculares, la tensión mecánica, el estrés metabólico y el daño muscular, creo que la tensión mecánica es la más importante para inducir hipertrofia muscular, pero están todas relacionadas y son todas importantes. De todos modos, podríamos decir que tanto el estrés metabólico como el daño muscular van a sumar a esta respuesta hipertrófica que se induce principalmente por la tensión. Entonces, repasando la tensión mecánica, la intensidad expresada en porcentaje de un RM, vamos a tener mayor tensión mecánica al trabajar con pesos del 90% del RM comparado con el 40%. Eso en primera instancia. Pero como también influye el tiempo bajo tensión, a más tiempo bajo tensión, voy a activar nuevamente el puntero láser, tendremos una mayor tensión mecánica. El sujeto de abajo podría aumentar el tiempo bajo tensión haciéndolo más lento y esto va a aumentar la tensión mecánica. Pero esto de aumentar el tiempo bajo tensión no quiere decir que tenga que ser todo lento. En realidad tiene que ser consecuencia de la intensidad. Es decir, el sujeto de arriba probablemente la fase concéntrica no la pueda hacer muy rápido porque la carga representa un alto porcentaje, supongamos el 90% de su fuerza máxima. Y siguiendo la curva fuerza-velocidad, sabemos que cuando hacemos más fuerza vamos a poder producir menos velocidad. Entonces, que el tiempo bajo tensión tiene que aumentar, pero como consecuencia de haber aumentado la intensidad. Cuando esta es más alta, la velocidad a la que podemos movilizar la barra o el elemento va a verse enlentecido. Por otra parte, dijimos que la tensión mecánica también depende de la selección de los ejercicios. Este ejercicio, la sentadilla, el squat, induce o tiene mayor tensión mecánica que unas extensiones sentado para cuádriceps. Todas estas fuerzas mecánicas regulan la hipertrofia por medio de las vías de mecanotransducción y de señalización que ocurre dentro del músculo. Vamos a avanzar una diapositiva más. En esta diapositiva seguimos con las fuerzas mecánicas, seguimos con la tensión mecánica y en este caso tenemos a las integrinas. Si esto es la membrana plasmática, el sarcolema, está la parte extracelular, está la parte dentro de la célula, dentro de la fibra, y esto sería el núcleo. Nosotros en las células o en la fibra tenemos sensores mecánicos que son sensibles a la magnitud y a la duración de las cargas y van a mediar la señalización. Magnitud puede ser intensidad y duración tiempo bajo tensión. Estos sensores, como las integrinas, son sensores mecánicos. A partir del movimiento, sensan movimiento, perciben magnitud y duración, es decir, perciben la tensión mecánica.
y traducen el estímulo que perciben en señales químicas dentro de la fibra, como las que vemos acá. Todo esto son las señales que va a desencadenar un montón de vías de señalización que, si podemos observar acá, van a inducir un estímulo en el núcleo de la fibra para que después se genere una copia del ADN y posteriormente un aumento en la síntesis de proteínas. Entonces, la definición de mecanotransducción es: fuerzas mecánicas se convierten en incidentes moleculares. Bueno, esto a partir de la imagen de los estudios de Thomson, y esta imagen de acá es de una investigación de Schoenfeld en 2013, donde vemos que el ejercicio de fuerza va a estimular distintas vías de señalización para aumentar la síntesis proteica. Esto lo hace de forma directa, induciendo la síntesis proteica, o de forma indirecta, es decir, inhibiendo algunas vías de degradación de proteínas. La vía más importante es la mTOR, o la más estudiada también, en cuanto al aumento de síntesis de proteínas. Pero existen otras más, como se puede apreciar en esta diapositiva. Cuando vos levantás una pesa, haces fuerza, ocurren un montón de eventos. No es que milagrosamente levantás pesas y hipertrofiaste, sino que para que se genere esa hipertrofia ocurren un montón de eventos, como son estas vías de señalización que fueron estimuladas para producir nuevas proteínas. Más allá de la importancia de la síntesis y catabolismo proteico, y que la relación sea un balance que favorezca la síntesis, es importante volver a resaltar que el catabolismo es necesario. Cuando entrenás, se rompen microscópicamente en líneas Z algunos sarcómeros, y estos hay que reemplazarlos para que pueda seguir funcionando la fibra muscular como antes o mejor. Para reemplazarlos hay que degradar las proteínas. Primero, entonces, tenemos que eliminar las proteínas, estas que fueron rotas, y después, y esto en base a lo que vimos de los mionúcleos y sobre todo de las células satélites que llegan a la zona, se puede aumentar las proteínas.